Buenas tardes si nos sigues desde España y Portugal y muy buenos días si lo haces desde América Latina. Te damos la bienvenida a nuestra Masterclass número 7. La innovación en los denominados SUD o sistemas urbanos de drenaje sostenible será la temática que trataremos en el día de hoy. Unos sistemas, los SUD, que en años tan lluviosos como el actual, se convierten en soluciones cada vez más necesarias en nuestras ciudades y municipios. José Anta, profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil de la UDC e investigador del GEAMA, será nuestro protagonista de hoy. En cuanto al patrocinio del evento, correrá a cargo de ACO Iberia, especialistas en este tipo de soluciones. Como siempre, abriremos al final de nuestra habitual ronda de preguntas totalmente en directo. Y os recuerdo que mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis durante la tarde. Las ponencias y el material de hoy lo tenéis en la pestaña de App en Compartir Medios. Nuestro primer invitado, como os decía, es José Anta, es doctor y profesor titular en la Escuela de Caminos e investigador del Centro Tecnológico CITEC de la Universidad da Coruña. Su trabajo está relacionado con el desarrollo de modelos físicos, la monitorización y la gestión de los sistemas de saneamiento y drenaje en tiempo de lluvia. El grupo ACO, nuestro patrocinador de hoy, cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado y es líder en el sector del diseño, en la fabricación y en la comercialización de productos para el drenaje, tratamiento, atenuación e infiltración de aguas pluviales, industriales y sanitarias en los sectores de obra civil, urbanismo, SUD, industria y edificación y en la reutilización. Tras la intervención de José, Clara Muñoz, comercial Building and Urban Infrastructure de la compañía, nos presentará las distintas soluciones de ACO en cuanto a los sistemas urbanos de drenaje sostenible, así como varios casos de éxito repartidos por España y Portugal. Y ya sin más demora, doy paso a José Anta. José, muy buenas tardes y es un placer tenerte con nosotros por primera vez. Muy buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias por la invitación y también quiero agradecer a todas las personas que estáis asistiendo a la charla, que voy a comenzar ahora. Y que, como comentaba José Miguel, está relacionada con la innovación en los sistemas urbanos de drenaje sostenible y también hablaré un poco de innovación en general en los ámbitos de los sistemas de drenaje. Voy a comenzar presentando un poco mi grupo de investigación. Somos el GEAMA, trabajamos aquí en la Universidad de Da Coruña en el Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil, el CITEC. Nuestro grupo tenemos varias unidades que trabajan, pues, por ejemplo, en temas de agua subterránea o en ingeniería portuaria y costera, pero yo me dedico, o una parte de mi grupo se dedica a la gestión del agua urbana. Tenemos una experiencia de más de 30 años trabajando en este ámbito, en sistemas de abastecimiento, pero también en diseño y explotación de plantas, de tratamiento de aguas residuales, potables, mucho trabajo de campo, mucho trabajo experimental, modelización, y también nos hemos dedicado a elaborar directrices y normativas de distintos ámbitos, desde el regional hasta alguna de tipo internacional. La presentación que os haré hoy es una presentación en la que voy a comenzar con una pequeña introducción y después hablaré de dos bloques de innovación, una vinculada a la modelización numérica a la que se dedican algunos compañeros del grupo. Yo estoy más involucrado en la segunda línea, que es el trabajo con infraestructuras de investigación. Entonces, esto lo voy a pasar muy rápido porque todos sabemos que en nuestros sistemas de saneamiento y drenaje tenemos una serie de retos en la actualidad vinculados a la urbanización, al incremento del riesgo de inundaciones, a la contaminación movilizada, cambio climático, la adaptación de las ciudades, como comentaba antes José Miguel, pero también tenemos que trabajar en la reposición de nuestros activos y también una característica importante de los sistemas de drenaje es que son ambientes agresivos y complejos y esto dificulta mucho la monitorización. Pero parejo a estos retos tenemos una serie de oportunidades. Una de las oportunidades, que es el núcleo de esta charla, es los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Tenemos que comenzar, ya lo hemos hecho, a trabajar en este ámbito, pero también tenemos un contexto de digitalización masiva del sector con muchos sensores, con el Internet de las cosas, con nuevas tecnologías como las técnicas de imagen
de la que nosotros somos auténticos fans, y también trabajar con estas técnicas para mejorar nuestras modelizaciones. En la actualidad no podemos pensar en un sistema de drenaje convencional, un sistema gris, sino que tenemos que tender hacia una infraestructura híbrida, verde-gris, como define, por ejemplo, Water Europe, en la que vamos a combinar este tipo de soluciones basadas en la naturaleza con las infraestructuras convencionales y también con tecnologías inteligentes, con esta monitorización, con esta modelización que nos permita tener ciudades más resilientes ante este cambio climático, ante las inundaciones y también ante los problemas de contaminación. Y aquí juegan un papel muy importante o pueden jugar un papel muy importante las grandes infraestructuras de investigación, porque las soluciones que se implantan y los métodos muchas veces no se terminan de desarrollar porque hay pocas experiencias a escala real y porque los operadores suelen ser cautos a la hora de implementar nuevas soluciones. Y estas infraestructuras nos van a permitir acelerar este proceso de innovación. Y en este sentido, después hablaré un poco de nuestro proyecto Code Labs, que ha intentado estos últimos 4 años crear la primera red de laboratorios, de grandes laboratorios de drenaje urbano a nivel europeo. En este contexto, no podemos olvidarnos la parte normativa. Vivimos en un momento en el que tenemos una modificación no tan reciente como la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales, pero hemos modificado el reglamento del dominio público hidráulico. Podéis consultar en las masterclass de Elena o de Pera más información sobre estos cambios normativos, pero haciendo un pequeño resumen enfocado hacia esta presentación, podemos hablar que tenemos que empezar a trabajar con planes directores, tenemos que hacer más digitalización, más inspección, más monitorización y modelización y también más sistemas de drenaje urbano sostenible. Entonces, una vez visto este contexto, vamos a ver un poco cómo podemos innovar o avanzar en la modelización. Hace unos cuantos años ya, en el 2018, preparamos, junto con la empresa Green Blue Management, un trabajo para la empresa metropolitana de aguas de abastecimiento y saneamiento de Sevilla, una estrategia para implementar sistemas de drenaje urbano a escala de una gran cuenca, de la cuenca del Tamarguillo. En este trabajo lo que hicimos fue analizar el medio físico y a partir de los distintos usos del suelo urbano intentar hacer una clasificación sencilla para ver la viabilidad de implementar SUDS. Esta metodología no difiere mucho de lo que podéis encontrar en manuales o guías posteriores al 2018, como por ejemplo la guía de SUDS de la ciudad de Valencia o la de Navarra o la de Madrid. Seguramente conozcáis unas cuantas que se han desarrollado a nivel nacional. Bueno, pues esto es un poco lo que recogen estas guías también. Nosotros lo que intentamos hacer fue definir una serie de zonas piloto para, a partir de estas zonas piloto, con 3 usos diferenciados, pues urbano más consolidado, urbano más abierto y una zona más de tipo industrial, acometer en estas actuaciones piloto, en estas zonas de pocas hectáreas, qué tipología de SUDS podríamos implementar y a partir de ese diseño llevárnoslo a una modelización numérica. Esta modelización la hicimos en 2 etapas. Hicimos una etapa de modelización, insisto, todo el equipo de trabajo de la universidad con Green Blue Management, con el programa Microdrainage que está integrado en ICM en la actualidad, si no recuerdo mal, para poder valorar estas manzanas, digamos, y después nos llevamos esta modelización, la extrapolamos al programa SWIM, al que seguramente todos conozcáis, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, para poder extrapolar esto pues, a decenas de hectáreas o a cientos de hectáreas. Si no recuerdo mal, creo que esta cuenca tenía 1 kilómetro cuadrado. Entonces, con esta estrategia de expansión y buscando qué porcentaje de cobertura de área podíamos alcanzar con distintas tipologías de SUDS, pudimos valorar cómo se atenuaban los caudales en una infraestructura existente, en un tanque anti-DSU, que era el de Kansas City. Bueno, este tipo de aproximaciones, esto ya han pasado pues ya unos cuantos años, casi 7, si no hago mal la cuenta. En la actualidad
hay muchas metodologías que podéis consultar y sistemas de apoyo a la decisión que nos ayudan a hacer este tipo de cosas. Uno de los problemas que podemos encontrarnos es que habitualmente están desarrollados con modelos gratuitos o con entornos de GIS y la integración de este tipo de modelos como Swing con GIS es algo que todavía no está desarrollado, pero no al nivel de usuario como otras soluciones comerciales. Y además, Swing es un modelo que no tiene cálculo de inundaciones con una resolución bidimensional en superficie, ¿no? Entonces, un poco para poder avanzar en esta línea o para poder superar estas limitaciones, desde nuestro grupo hemos trabajado bastante con la actualización de un modelo que se llama IBER. Aquellos que estéis en el ámbito pues, del estudio de inundaciones de ríos probablemente lo conozcáis. Es un modelo que se ha desarrollado desde el GEAMA, también con el equipo de la Politécnica de Cataluña y del CEDEX de Madrid. Pero este es un modelo que carecía de este acoplamiento con un modelo de drenaje o de una red de saneamiento. Esto se ha realizado durante la tesis doctoral de un compañero, de Esteban Sañudo, y en la actualidad esto ya está integrado en la última versión libre de IBER, que se puede descargar desde la página web de IBER Aula. Seguimos avanzando en esta línea y nos encontramos con que, por ejemplo, con qué nivel de detalle debemos discretizar nuestros elementos de drenaje. Pues, bueno, en esta presentación que como os comentaba antes José Miguel, tenéis disponible, he dejado unos cuantos enlaces de documentos, de artículos científicos que tienen un enlace y podréis descargarlos. La mayoría, si no todos, yo diría que todos, están en acceso abierto. Entonces, bueno, pues por ejemplo, esto es un trabajo que hicimos sobre una de nuestras instalaciones que os presentaré después para ver la repercusión que tenía hacer un modelo de un tejado con el nivel de detalle milimétrico o hacerlo como si fuese un plano, ¿no? Que es como se suele trabajar cuando uno trabaja con una red real. Otra pregunta que nos hacíamos es cuál es el efecto que tiene la manera de discretizar, de repartir las áreas de drenaje en un modelo que se puede hacer de un sistema de saneamiento, ¿no? Aquí en estas figuras que veis ahora en la parte inferior, pues veis un modelo tipo de una serie de manzanas. Entonces, dependiendo de la forma en la que vamos repartiendo el área hacia los tejados, hacia los pozos de registro, podemos encontrarnos que los caudales de salida son completamente diferentes, ¿no? Entonces, hay que establecer metodologías que nos permitan tener seguridad o tener modelos robustos y que den buenos resultados. Otra de las cosas con las que seguramente uno se encuentra cuando trabaja con los sistemas de saneamiento y de drenaje es la calidad de los datos de la red. En muchas ocasiones no existe un levantamiento topográfico de la red. En la actualidad hay varias iniciativas, nosotros hemos desarrollado una que permite, a partir de los datos que son fáciles de obtener, como a partir de fotos aéreas la posición de los invernales, de los pozos de registro, generar redes de saneamiento sintéticas para poder ejecutar modelos acoplados como este o trabajar directamente con modelos más sencillos, pero de alguna manera poder crear una red sin tener tanta información como la que requiere un levantamiento topográfico completo. Esto lo hemos trabajado fundamentalmente para hacer estudios de inundaciones en entornos urbanos donde inicialmente solo se trabajaba con la inundación del río y ahora podemos trabajar con inundaciones de río e inundaciones provocadas por la red con distintos niveles de aproximación, y es una herramienta que también permite pues empezar a estimar o trabajar con modelos que permitan valorar, por ejemplo, cargas de contaminación o otro tipo de elementos no solo vinculados a las inundaciones, que es algo que queremos evitar, ¿no? Por último, en lo que estamos trabajando, que es otro desarrollo de este IBER Swim, es a través de un proyecto que se llama Drain, realizar un plugin para QGIS que permita trabajar directamente desde QGIS de manera gratuita con toda esta plataforma de información. Esto es un proyecto financiado de colaboración público-privada por varias entidades y contamos con la colaboración de BGO, que es la empresa que se está encargando de esta implementación, pues con el apoyo del resto de socios. Esto es algo que
que mis compañeros me dicen que se va a liberar a lo largo de este año, ¿no? Esto en cuanto al apartado numérico, en el que, como os digo, yo no soy la persona de referencia en mi grupo. Aquí están otros compañeros míos como Jerónimo Puertas o Luis Cea, Esteban o Carlos, que están trabajando de manera intensa en este ámbito. Colaboramos juntos y ellos también colaboran o colaboramos en el ámbito de la innovación desde las infraestructuras de investigación. Al hablar de infraestructuras de investigación, de lo que hablamos, o una apuesta que hemos desarrollado desde nuestro grupo desde hace ya más de 15 años, es el desarrollo o la promoción o la construcción, la invención de simuladores de lluvia. En las fases iniciales estos simuladores estaban pensados para validar este acoplamiento del modelo 2D con modelos unidimensionales. Antes de llegar a este Iberswing se hicieron varias aproximaciones, pero esto ha evolucionado hacia simuladores de lluvia que nos permiten analizar aspectos como el transporte de contaminación. Trabajamos en sistemas de drenaje urbano sostenibles y también hemos hecho cosas que no pensábamos que podíamos hacer, y os contaré ahora un poco por qué, ¿no? Entonces, los primeros trabajos que desarrollamos, pues fueron en el ámbito de una tesis doctoral de una compañera, de Marta Garrido. Veis la escala, aquí estamos trabajando con simuladores pequeñitos, 4 metros cuadrados, con aspersores, con legos, con casas, para ver un poco cómo funcionaba todo esto. Como esto tenía buena pinta, digamos que hicimos una inversión como grupo y montamos un simulador de 36 metros cuadrados con una sección a escala 1:1 de una calle. Este modelo es un modelo en el que trabajó Ignacio Fraga, Nacho, vinculándolo sobre todo a este desarrollo de este modelo 2D, 1D. Este era un modelo y es un modelo que tiene pues, varias tuberías, varios invernales, y se caracterizaba porque el sistema de generación de lluvia era un sistema de aspersores. Esto a nivel hidráulico pues nos da un poco igual a nivel de inundaciones, porque pues, con un proceso de calibración, con muchos vasitos, con muchos pluviómetros, podemos ver cómo llueve, y lo que vemos es que lo que se veía era que llovía de una manera muy irregular. Aquí podéis ver en esta figura cómo hay zonas donde se concentran intensidades de 150 milímetros hora y zonas donde llueven apenas 40 milímetros. La uniformidad espacial era muy reducida. Esto, para hacer estudios de transporte de contaminación, no nos servía, porque es que no llueve así, no llueve como con focos, ¿no? Entonces, lo que hicimos en el ámbito de la tesis doctoral de otro compañero nuestro, de Juan Naves, fue desarrollar un simulador nuevo con un sistema de goteros. Ahí veis en estas figuras que tenéis por aquí, podéis ver el sistema de calibración, esos vasitos que veis por aquí. Probamos distintos tipos de mallas, distintos tipos de goteros, distintos espaciamientos, para conseguir una gran uniformidad. Aquí veis cómo funciona. Veis ahí los goteros que están funcionando o echando agua. Esa malla que está colocada lo que hace es dispersar esas gotas que se concentran y se genera una lluvia muy realista. Hemos medido, además de la uniformidad, la energía de esta lluvia para avanzar hacia la modelización de la contaminación. Asociado a todo esto, a estos desarrollos, siempre te encuentras con problemas que te hacen pensar y que te permiten desarrollar nuevos sistemas, ¿no? Por ejemplo, sistemas para medir calados en superficies con muy poquitos milímetros de profundidad, a veces con medio milímetro, 1 milímetro. ¿Cómo podemos medir esto? Bueno, pues hemos trabajado en el ámbito del laboratorio. Claro, esto en la vida real es pues más complicado, pero hemos hecho este trabajo para medir con mucha precisión y cuantificando errores. Otro aspecto que nos queríamos conocer eran las velocidades. Entonces empezamos a trabajar con cámaras de vídeo más o menos sofisticadas, con cámaras reflex, y utilizando trazadores como el que veis aquí, luces ultravioletas. Este es otro tipo de trazador, es un filamento de impresora 3D cortado en trocitos. Bueno, pues con este tipo de experimentos y con una técnica que se llama PIV, Particle Image Velocimetry, lo que somos capaces, o lo que hemos sido capaces, es de ver las velocidades del agua en superficie y ver estas velocidades cómo afectan al transporte de contaminantes. Para eso, pues, lo que hicimos también fue una serie de ensayos de transporte de contaminación, recogiendo
sedimentos de las calles, ubicándolos en las superficies y trabajando en esta línea que nos ha permitido, como os digo, ir mejorando las capacidades de nuestro laboratorio. Nos vinimos un poco arriba, buscamos otra financiación y construimos otro simulador de 100 metros cuadrados que tiene cierta escala, pero aquí lo veis, este es el simulador block, nosotros le llamamos el barrio. Entonces veis ahí que hay una serie de calles con una serie de tejados modulares con distintas pendientes y una red de drenaje inferior. Este simulador, como lo veis aquí, es como estaba montado un poco al principio. Ahí a la derecha podéis ver en el vídeo como ya aparecen unas cajas blancas porque empezamos a colocar cubiertas verdes y ya nos acercamos a los SUTs, por fin, después de esta introducción. Pero digamos que todo este sistema de generación ha sido muy innovador y ha servido también para inspirar otras instalaciones. Por ejemplo, muy recientemente, hace menos de un mes, el canal presentaba el gran simulador del MECO, en el que estamos colaborando con el canal para poder validar su funcionamiento. El sistema de generación de lluvias es muy similar al nuestro. Hay otras instituciones europeas que están copiando, con nuestro permiso y con nuestro asesoramiento, este tipo de sistemas. Y una vez que tú tienes todo este sistema de infraestructuras montadas, lo que quieres es que la gente pueda usarlas. Y para eso, hace unos 5 años, hicimos una propuesta a la Unión Europea, que es este proyecto, CODIUDI Labs. Es un proyecto en el que 9 socios, 7 de ellos con grandes instalaciones, pusimos a disposición de personas, de grupos de investigación externos, nuestros laboratorios para que viniesen a hacer ensayos. Además de este programa, es un programa especial de la Unión Europea de infraestructuras de investigación que da acceso transnacional. Este proyecto tenía una componente también de investigación para mejorar los servicios que daban estos laboratorios. Un ejemplo es, por ejemplo, esto que os presento aquí. Esto es un trabajo que hicimos con nuestros socios de Aalborg, de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Aquí veis un tanque de retención, de detención de aguas pluviales para una red separativa. Bueno, pues, ¿cómo podemos monitorizar los flujos, los niveles? Pues con técnicas de imagen, como las que estáis viendo ahí, somos capaces de medir velocidades, de medir el nivel, y todo esto ayuda a optimizar el funcionamiento con modelos numéricos, a calibrar modelos numéricos para, por ejemplo, en este caso el problema era cómo hacemos que el vaciado de este sistema que retiene partículas, eso es el objetivo, no resuspenda las partículas cuando lo vaciamos, porque cuando está funcionando, funciona muy bien, pero si luego cuando lo vaciamos estamos enviando las partículas hacia el medio natural, pues esa parte del negocio empieza a funcionar mal, ¿no? Hemos desarrollado otras tecnologías. Aquí hay otro compañero, Manuel Regueiro, que ha empezado a trabajar al final de su tesis doctoral en sensores para determinar los calados, los lechos de sedimentos en invernales o en tuberías, por ejemplo, con sensores de temperatura colocados a distintas alturas y analizando las diferencias que hay entre la temperatura del agua y la temperatura en el interior de los sedimentos, somos capaces de calcular el lecho de sedimentos, pero también este sistema lo estamos empezando a probar en filtros de arena para ver la velocidad de filtración, por ejemplo, en una técnica de drenaje, en una zona de biorretención, podemos calcular esas tasas de infiltración con este tipo de sistemas. Y también en el laboratorio hemos crecido en la aplicación de técnicas de imagen para poder empezar a aplicarlas en situaciones reales. Aquí veis otra vez el laboratorio, el barrio, con unas partículas fluorescentes que nos han permitido en una serie de ensayos de lavado ya en grandes superficies. Antes estábamos trabajando con superficies de 3x3, de 2x3. Ahora ya podemos trabajar en grandes superficies con varias cámaras de hasta 10 metros de largo. Podemos determinar los flujos superficiales y esta tecnología también la estamos empezando a aplicar con cámaras para medir el flujo en conducciones. Se puede colocar una cámara en un pozo de registro y analizar cuál es el flujo, cuál es el nivel de la lámina de agua. Y una de las cosas que surgió a partir de uno de los accesos, de una de las visitas que tuvimos de estos investigadores, en este caso era un equipo de investigación de Colombia que quería estudiar la lixiviación de metales pesados, de sedimentos que se depositan en las calles. Bueno, a partir de un trabajo de movilización de sedimentos,
Bueno, pues colocamos una cámara. Esto es la pinta que tiene un ensayo una vez finalizado. Veis ahí la mancha de sedimentos que queda en la superficie. Y dijimos, ¿podemos sacar algo más con la cámara, además de las velocidades? Bueno, pues empezamos a ver la manera y estamos logrando hacer polutogramas con la movilización con estas técnicas de imagen. Aquí veis cómo se va lavando la superficie. Ahora volverá a empezar ese ciclo de lavado. Ahí veis la mancha inicial, cómo se va moviendo esa contaminación, y con una serie de muestras que sacamos en el pozo de registro, en el Inbornal, que está aguas abajo, pues vemos que lo que nos da la cámara y lo que estamos midiendo es muy parecido. Esto es una vía nueva de trabajo con cámaras de muy bajo coste para poder empezar a tener datos que puedan complementar a otros datos que recojamos para tener más información. Otro equipo de trabajo que vino en este caso del KIT, de Karlsruhe, de Alemania, y del Imperial College, junto con nuestros compañeros del proyecto Code Labs en Deltares, nos plantearon la posibilidad de empezar a estudiar el transporte de plásticos, de macroplásticos. En este caso, pues en 2 o 3 meses, que era la duración de estos ensayos o de estos accesos al proyecto Code Labs, lo que nos daba tiempo era a poca cosa, no hacer un gran trabajo, un trabajo de investigación muy largo. Bueno, pues aquí ha estado una persona estudiando distintas condiciones de arrastre de bolsas de plástico. Esto se puede acoplar con otro tipo de elementos para luego estudiar, por ejemplo, la colmatación de invernales o cómo esto puede afectar a las inundaciones con distintos tipos de pavimentos, distintas pendientes. Aquí veis que ya hemos adaptado nuestro bloque, nuestro barrio, con otro canal pequeñito para poder hacer más cosas. Otra de las líneas de trabajo en la que llevamos también cierto tiempo trabajando es en la evaluación de pavimentos permeables. Para hacer esta evaluación de pavimentos permeables nos hemos enfocado fundamentalmente en el proceso de colmatación, de la pérdida de capacidad de filtración, que es uno de los problemas que habitualmente nos plantean las empresas constructoras, las empresas que se dedican a distribuir este tipo de soluciones. Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer este tipo de estudios? Nosotros los hemos hecho a partir de empleando simuladores de lluvia. Aquí construimos un simulador de pequeña escala, de 1 metro cuadrado, con el mismo sistema de generación, y con este sistema podemos estudiar tanto la filtración dentro de un paquete de firme, como si queremos simular la infiltración hacia el subsuelo. Hemos trabajado con varios tipos de soluciones, con una losa de hormigón permeable por junta, con este sistema de DPS que es de la empresa Pavimentos de Tudela, con losas de asfalto con una losa PA16, con un pavimento convencional, trabajando en colaboración también con la Universidad Politécnica de Valencia, en este proceso de colmatación. Es decir, añadimos sedimentos, vamos cargando ese sedimento, vamos cargando con sedimentos ese pavimento, y a medida que lo vamos cargando, aquí veis la masa distribuida, medio kilo, 1 kilo, hasta 3 kilos en este caso. Bueno, pues este es el caudal que se filtra, y llega un momento en el que después de esta filtración, pues empieza a aparecer la escorrentía. Empezamos a tener escorrentía porque ese pavimento ya no es capaz de infiltrar con la misma intensidad que al comienzo, ¿no? Esto, claro, cuando uno lo empieza a analizar, hay muchísima información, muchos trabajos que no son comparables. Un efecto importante, algo que no se había estudiado más o menos hasta que nosotros empezamos a ver este problema, era el tipo de sedimento. Había normas, por ejemplo, en Alemania, que trabajaban con un sedimento muy fino, que es el que podéis ver aquí. Esto es la pérdida de permeabilidad. Entonces, con este sedimento muy fino prácticamente no perdíamos permeabilidad, pero empleando sedimentos reales sí que se analiza esta pérdida de permeabilidad, o sí que se obtiene esta pérdida de permeabilidad. Y lo que estamos trabajando es también, a raíz de otros trabajos con el IKT en Alemania o con la Universidad de Aachen, que estuvo trabajando aquí también en Code Labs, pues cuál es la forma que tiene que tener nuestro losa de ensayo. ¿Afecta la forma que tiene? ¿Afecta el tipo de sedimento?
podemos comparar estos datos con los permeámetros convencionales con los que se trabaja en el mundo de las carreteras. Esto es algo que todavía no está resuelto. Estamos, después de analizar varios tipos de ensayos, queremos proponer unas guías para poder hacer ensayos y que sean comparables entre distintos laboratorios. Y luego el paso siguiente es, vale, yo tengo una pieza de 1 metro cuadrado, ¿qué pasa cuando nos lo llevamos a una pieza más grande? Aquí veis el modelo físico de la calle, este modelo de 36 metros cuadrados. Hicimos un ajuste, le colocamos una losa, o le colocamos un pavimento permeable, asfáltico, y lo cargamos de sedimentos. Y intentamos ver si lo que hacíamos en el metro cuadrado se reproducía a esta escala pues, real, en condiciones controladas. ¿Cuál era el efecto de aspirar después de cargar el sedimento, de cargar el pavimento? Y con todas estas experiencias lo que estamos generando son juegos de datos, datasets, que están abiertos, que la gente que trabaja con los modelos numéricos puede utilizar y que puede emplear para mejorar la capacidad de predicción de este tipo de modelos, ¿no? Entonces, un poco veis que estas necesidades este tipo de trabajos te van generando necesidades de crear nuevos equipos, de crear nuevas metodologías que luego aceleran este proceso de innovación, ¿no? Otro de los aspectos en los que también hemos trabajado a escala de laboratorio es con la evaluación de cubiertas verdes. Con nuestros compañeros de Suiza, del Instituto de Estudios Acuáticos, de LEABAG, en el modelo del barrio, en el modelo Block, hemos ensayado varias cubiertas verdes y hemos visto qué pasa si estas cubiertas verdes se colmatan con arena o con hojas o con una lámina de plástico. Podéis pensar, bueno, una cubierta verde no se va a llenar de arena, pero digamos que el mecanismo es similar al que puede tener un área de biorretención, una técnica de drenaje sostenible con sustrato, con vegetación. Este mecanismo de colmatación es similar, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos probado distintos niveles de carga, estudiar la vida útil o el proceso final de esta vida útil e intentar nuevamente ver la evolución de la capacidad de retención, cómo se va perdiendo esa capacidad de retención, cómo se va perdiendo esa capacidad de atenuar los picos, que es lo que buscamos con estas técnicas al renaturalizar, al trabajar con esa invarianza hídrica. Y nuevamente pues tenemos otro juego de datos a disposición de quien quiera utilizarlo para poder avanzar y poder modelizar estos procesos. Cuando uno, pues por ejemplo, redacta un plan director y quiere hacer una estrategia de mantenimiento, ¿no? En el último trabajo que os presento en el CITEC, que es un trabajo que hemos hecho con la Universidad de Coventry y la Universidad, bueno, que han hecho ellos, nosotros hemos colaborado con la Universidad de Coventry y con la Universidad de Oviedo, con varias tipologías de cubiertas verdes. En este caso, veis ahí estas cajas de 1 metro cuadrado. Aquí nos hemos enfocado en dos aspectos. Además de la hidrología convencional, digamos que hemos estudiado qué pasa al principio. Antes estudiábamos qué pasaba al final, ahora estudiamos qué pasa en los primeros meses. Porque en los primeros meses de aplicar estas técnicas, pues puede haber un lavado del material que tú vas añadiendo en esas capas que tienen, en esas secciones. Bueno, pues hemos comenzado a trabajar en ese análisis del estado inicial y también en la capacidad de aprovechamiento térmico de este tipo de soluciones. Aquí, digamos que la parte de calidad de agua estaba más vinculada con la Universidad de Coventry, la parte de capacidad térmica con la gente con los compañeros de la Universidad de Oviedo. Esto es el laboratorio, una infraestructura de investigación, estos grandes simuladores de lluvia, y luego tenemos otra infraestructura de investigación fuera del CITEC, que es el Campus SUTS. El Campus SUTS es una instalación que es una infraestructura tecnológica que tiene financiada por el Ministerio. También el barrio también estaba financiado por el Ministerio. Es una infraestructura que tiene 9 actuaciones piloto. La mayoría son técnicas de drenaje sostenible, también hay alguna cosa que no son técnicas de drenaje sostenible y están ubicadas aquí en el campus. El campus principal de la Universidad de A Coruña, en A Coruña, tiene como 2 partes, una que está más cerca del centro, y que es el campus del Viña,
y luego a poca distancia, pero ya un poco en la ladera de la montaña, está el campus de Zapateira. En el campus del Viña tenemos varias instalaciones que gestionamos desde nuestro grupo de investigación, como una cubierta, un humedal con un depósito de retención, un área de biorretención, un filtro, un módulo de cubiertas verdes y cubiertas de grava y también una sección de monitorización. Os las voy a enseñar ahora rápidamente. Aquí veis en esta figura de aquí los 3 módulos de cubiertas. Esta es una cubierta verde-azul de grava, una cubierta verde y una cubierta verde inclinada, que quizás podáis ver mejor aquí. Después, esto es un área de biorretención que está alimentada por el agua del aparcamiento de la Escuela de Caminos. Después tenemos un filtro de arena enterrado, ahora después os enseñaré alguna fotografía, en el aparcamiento de la Facultad de Informática. En el pabellón de deportes, toda la cubierta drena hacia un depósito de retención o un estanque de retención con un humedal de flujo horizontal. Y también teníamos y tenemos una estación de monitorización en la que podemos bombear agua residual de la red unitaria, agua de la red separativa. La idea inicial de este proyecto a largo plazo era poder evaluar cómo iba mejorando el drenaje a medida que se iban implementando SUTs. Esto es la idea, ahora tenemos que seguir desarrollándola. Otra de las claves de este proyecto era la monitorización con sistemas de bajo coste. Intentamos definir una sección tipo de monitorización con un nodo, con un equipo que enviaba las señales por una red LoRaWAN, con una sonda de nivel por ultrasonidos, varias sondas de calidad, conductividad, turbidez y pH, y en la medida de lo posible trabajar, como trabajamos en el laboratorio, con vertederos triangulares para poder aforar esos caudales a la entrada y a la salida y poder evaluar los rendimientos de los sistemas. Este es un sistema que se alimenta con un panel solar. En principio, la idea nos parecía muy buena. Os contaré luego algún problemilla. Y toda esta información la tenemos o la queríamos en esta página web, que es la web del Campus SUTS, en la que, pues para las distintas actuaciones hay una pequeña descripción y después se puede analizar pues una serie histórica, se pueden ir descargando datos. Este proyecto es un proyecto muy interesante, pero el problema que tiene es que el Ministerio te financia la infraestructura, pero no financia la explotación de la infraestructura. Entonces, hemos tenido que buscar otras fuentes de financiación para poder trabajar en los distintos elementos, ¿no? Desde hace ya unos cuantos años trabajamos con la Universidad de Cantábrica y con la Politécnica de Valencia en un proyecto coordinado con el Ministerio, vinculado con sistemas de drenaje sostenible. La versión previa a este proyecto SATS-LON estaba relacionada con investigación en laboratorio. Ahora estamos trabajando en campo. En Santander, en Valencia y en Coruña tenemos instalaciones de campo que estamos monitorizando. Toda esta monitorización que estamos haciendo la estamos llevando a la página de Red SUTS. Si conocéis, si trabajáis en el ámbito de los SUTS en España, conoceréis probablemente la página web o la Red SUTS. Bueno, pues en Red SUTS hay un mapa en el que os animamos a que, si tenéis instalaciones, que podáis enviarnos información para tener ese mapa más actualizado, pero hemos creado una pestaña nueva que es la pestaña de monitorización. Esto está en construcción, pero podéis entrar y verlo, porque aún no están todas las técnicas. Bueno, pues toda esa información en tiempo real va a ir apareciendo en esta página de Red SUTS. Esto también es un reto. En nuestro ámbito, los primeros trabajos que estamos haciendo en este proyecto es la monitorización de estas 3 cubiertas. Hemos aprendido mucho estos últimos meses o este último año, porque de nuestra solución original de monitorización hemos tenido que adaptarla porque tenemos caudales muy bajos. Entonces, este sistema de vertedero triangular no funciona bien. Si uno coge el manual de hidráulica y se ve la curva de gasto, funciona con unas condiciones que aquí no se dan. El sensor de nivel no tenía suficiente precisión, entonces hemos tenido que movernos, readaptar la sección y trabajar con unos aforadores de cangilones, con unos volquetes,
similares a los que tiene un pluviómetro, para poder aforar los caudales de salida de estas cubiertas. Hemos reducido el número de sondas, cogemos muestras y estamos trabajando ahora en analizar, pues ya tenemos unos 20 o 30 sucesos para poder valorar el rendimiento hidráulico y eliminación de contaminantes en estas 3 tipologías de cubierta verde. Otra experiencia que hemos monitorizado preliminarmente es el área de biorretención. Este área de biorretención es un área de biorretención más o menos convencional, con una parte de suelo orgánico y un suelo técnico. Después lleva una capa de arena y en la parte inferior pues lleva unas cajas geosintéticas de hidrobox. Recoge el agua de escorrentía del aparcamiento, es 0,1 hectáreas, unos 1000 metros cuadrados, y aquí empezamos a ver cómo monitorizábamos, ¿no? Aquí en la salida, esta es la arqueta de salida, aquí tenemos un sistema parecido al que teníamos en las cubiertas, pero monitorizar el agua de entrada pues fue otro reto nuevo que solucionamos con la instalación de un vertedero en H. Este vertedero que veis aquí, este H-Flume, es un vertedero que tiene una ventaja frente al vertedero triangular. El vertedero triangular funciona bien con caudales bajos porque tiene esta zona en V en la que con caudales bajos tenemos precisión para medir los niveles, pero se colmata. Este vertedero en H, al estar abierto completamente, reduce ese problema de hojas que vienen, de arena, se van lavando. Este vertedero lo monitorizamos, sabíamos, con un caudalímetro que veis aquí, con un sensor de nivel, con un sensor de velocidad. Este vertedero que veis aquí tiene una curva de gasto. Vas a la norma del vertedero en H, lo instalas, lo construyes y esto es el caudal en función del nivel de la lámina de agua. Nosotros colocamos este equipo de medida y lo que vimos es que, pues para rangos de caudales bajos, pues daba más o menos lo mismo, pero para caudales más altos había diferencias en las curvas de gasto. Entonces, ¿cuál usamos? ¿Cómo ajustamos esta curva? ¿Qué error tenemos? Pues es algo en lo que tenemos que trabajar. También tenemos que trabajar, o nos hemos dado cuenta de que parte de nuestra instrumentación, que funciona con esta red LoRa, esta red está muy bien porque es una red, no necesitas una tarjeta GSM, pero es una red que funciona con una frecuencia de envío de datos y de adquisición relativamente baja. Baja son 5 minutos. 5 minutos puede parecer alto, depende de lo que estemos midiendo. Pero en este caso, en el que tenemos un aparcamiento ante una lluvia pues no demasiado intensa, el tiempo que tarda entre no haber caudal y haber caudal puede ser cosa de 1 minuto, de 2 minutos. Claro, si medimos cada 5, igual cogemos este punto y este punto. Y nos estamos perdiendo una parte muy importante de la película. Entonces, esto es algo con lo que, con sinceridad, no contábamos al principio. Hemos tenido que pensar y readaptar nuestros sistemas y trabajar en un ambiente que parecía sencillo. Tenemos experiencia de trabajo en sistemas, en tanques de tormenta, en toda España, en redes de saneamiento, en redes unitarias, y nos parecía que esto era más fácil. Pero realmente, cuando uno se pone a monitorizar una técnica de drenaje, pues no es tan sencillo como parece a priori, ¿no? La última técnica que os voy a enseñar es la que es este filtro de arena. Es un filtro que recoge el agua del aparcamiento de informática. El agua entra por aquí hay una cámara de decantación. Cuando no hay agua o cuando no llueve, el nivel del agua está por aquí. Cuando empieza a subir, se filtra o pasa esta cámara de filtración y sale. Esta es una cámara que tiene dos compartimentos. Uno está cubierto con arena, según los manuales, y el otro es un compartimento en el que hemos añadido arena y concha de mejillón triturada, porque esta concha de mejillón triturada es un producto que podemos aprovechar. Estamos trabajando en economía circular, en aprovechamiento de residuos, y además es una concha de mejillón que favorece la eliminación de metales pesados. Pues estamos trabajando en esta línea, en una tesis doctoral de una compañera, Angélica, está trabajando en esta línea. Hemos montado el sistema, veis aquí a la izquierda el vertedero H-Flume, aquí veis que se recoge el agua
en una especie de tubería en la que hemos conectado unas sondas multiparamétricas. Aquí veis las cajas con los vertederos triangulares. Aquí sí que tenemos caudal y los podemos usar. Esto es un trabajo que en la infraestructura original no estaba y que después de pelearnos y de trabajar estamos llegando a esta monitorización, ¿no? Entonces, como veis, muchas experiencias de monitorización distintas, no solo de SUDS, es algo, tenemos que avanzar hacia estas infraestructuras híbridas. Y voy a terminar con una serie de retos y conclusiones un poco generales, ¿no? La primera es que cada vez tenemos más y más y más y más datos. Y la tendencia es a tener más. Entonces, deberíamos pararnos y pensar, ¿nuestros datos son fiables? ¿Para qué los necesitamos? Porque dependiendo de lo que necesitemos, tendremos que definir una estrategia u otra. ¿Quién los va a utilizar después? ¿Les estamos dando facilidades a las personas que van a utilizar los datos o a los modelos numéricos que van a utilizar esos datos? ¿Le estamos facilitando el trabajo? Esto es una cosa que se consigue con esta estrategia que veis ahí debajo, que es el FAIR. Es una estrategia definida a nivel europeo, que es que buscamos que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables entre distintos ámbitos y reusables. Por ejemplo, en el Reino Unido hay una base de datos de puntos de vertido, que podéis entrar por aquí. Es una base de datos que recoge la duración y de los vertidos por desbordamiento de sistema unitario. Podéis entrar en la base de datos, podéis iros a Londres y ver cuántas veces vertió el aliviadero del London Bridge. El año anterior está desde el 2020 o 2021. Esta es una información que está ahí. Nos da el número, el tiempo de vertidos, las características del medio. Esto está aquí. Esta información es algo que requiere el gobierno del Reino Unido, no del Reino Unido, perdón, esto es de Inglaterra y Gales, ¿no? No es todo el Reino Unido. Algunos operadores tienen la información en tiempo real. Podemos entrar y verlo en tiempo real. Claro, uno se va al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se mira el anexo 7 del Censo Nacional de Vertidos y mira lo que le está pidiendo, lo que piden los organismos de cuenca con respecto a los desbordamientos. Esta información que se está pidiendo aquí podría servir para hacer una base de datos como la de Inglaterra y Gales. Esta información es interoperable. ¿Cuál es la estructura de datos que necesitamos? ¿Qué metadatos? ¿Cuál es el diccionario? ¿Cómo los definimos? Tenemos que avanzar en esta línea. Y en esta línea os quiero invitar a aquellos que estéis interesados en tratamiento de datos de modelos de inundación en niveles, caudales o vertidos, a que asistáis a este workshop que vamos a organizar el 15 de mayo en el ámbito del proyecto Code Labs. Vamos a trabajar en estas estructuras de datos, en cómo definir este diccionario. Perdón. Otra cosa que nos podemos plantear es si nuestros datos son fiables. La directiva de tratamiento, el reglamento nos piden una serie de rendimientos, pero ¿sabemos cuál es el nivel de error que tenemos al medir? ¿Esto puede tener consecuencias legales? Es decir, si pensamos, por ejemplo, en algo que probablemente a mí me ha pasado, probablemente le ha pasado a casi todo el mundo que conduce, y es la multa de tráfico, exceso de velocidad, ¿no? Cuando hablamos de una multa de tráfico, nos están multando porque sabemos el error de la medida, la calibración del equipo y cómo se opera ese equipo para que nos multen bien. Que nos multen en el sentido de que la probabilidad de que nos multen sin haber superado el límite de velocidad sea muy, muy baja. Y esto es algo que se hace, es metrología, se hace en este ámbito. Quizás llegar aquí, en el ámbito del drenaje urbano, pues puede ser excesivo, pero tenemos que avanzar hacia ahí. De alguna manera. Y aquí recojo el ejemplo que os presentaba la semana pasada en las masterclass Alberto Soriano, que ellos han tenido la preocupación de probar distintos equipos y pensar, vale, ¿cuánto me equivoco? ¿No? Alberto os decía que hemos empezado a colaborar un poco en poder analizar estos errores que tenemos, ¿no? Voy terminando ya porque creo que me estoy pasando un poquito de tiempo. Me quedan 2 diapositivas. La primera es esta de aquí, que es otro ejemplo, la gestión de activos. A medida que vamos implementando SUDS,
lo estamos haciendo de un modo masivo. ¿Cuántas de las técnicas que vamos a instalar vamos a medir? Y después de medirlas, ¿quién las va a mantener? ¿Cuánto tiempo y cuántos recursos tenemos que dedicar? ¿Lo estamos valorando? Bueno, es el momento de hacerlo ahora en los planes integrales, ¿no? Y además tenemos que valorar cómo toda esta información que tenemos que empezar a registrar, cómo la transferimos, cómo hacemos que nuestros planes sean mejores. Y en este sentido, y con esta diapositiva termino, vuelvo un poco a las infraestructuras de investigación, que nos pueden ayudar a trabajar en esa transición hacia estas infraestructuras híbridas verde-grises, con aspectos tan sencillos como la formación, hacer un curso en una gran infraestructura en la que estás, un curso de formación, pues es más, bueno, pues estás trabajando ahí con las manos, calibrando equipos, viendo cómo funcionan. Se pueden hacer investigaciones a gran escala y luego la tarea pendiente un poco es cómo transferimos esto, cómo nuestras cámaras que estamos desarrollando, cómo conseguimos que esas cámaras se implementen en los sistemas reales, cómo podemos transferir estos métodos, ¿no? Esto es un poco el último reto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, José, no te preocupes en absoluto porque estábamos muy pendientes de lo que estabas diciendo. En primer lugar, quiero darte las gracias por compartir este trabajazo que estáis haciendo. Yo considero que es un trabajo para el sector del tratamiento del agua muy importante y que en los próximos años pues entiendo que tendrá mucha repercusión. Y quiero darte también la enhorabuena a ti, a todo el grupo de trabajo por toda la investigación que estáis llevando a cabo y por todos esos simuladores que la verdad que yo creo que son muy interesantes. Así que, como te digo, muchísimas gracias a todos y ahora después en la ronda de preguntas tendremos la ocasión de profundizar un poquito más en la temática. Gracias, José. Gracias, José Miguel. Bueno, pues ya doy la palabra a Clara Muñoz. Clara Muñoz es la responsable de infraestructuras urbanas de ACO. Así que, Clara, muy buenas tardes, bienvenida y adelante con tu presentación también para darle continuidad a José. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir a escucharnos. Primero agradecer a José Miguel dejarnos patrocinar esta masterclass y también felicitar a José Anta por el trabajazo que ha hecho. Es un honor poder compartir espacio con gente con tanto conocimiento y tanto valor que añaden a este tipo de soluciones, ¿no? Y que tenemos que seguir desarrollando entre todos. Entonces, a mí me gusta siempre empezar, cuando hablamos de SUTS, me gusta empezar con una imagen divertida, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que tenemos mucha suerte de vivir en el país en el que vivimos, que en general tenemos muy buen clima, nos gusta estar en las calles, compartir estos momentos con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestra pareja, sea en la playa, en las calles, en el bar. Pero tenemos que también ser conscientes de que los eventos climáticos extremos cada vez son más habituales. Entonces, esto se está poniendo un poco en riesgo poder disfrutar de estos momentos en familia. Y es que esta es nuestra nueva realidad. Os presento una secuencia cronológica de Lisboa, que al final esto es Lisboa, pero afecta a todo el mundo, que explica muy bien los eventos climáticos extremos. Normalmente, cada 10, 15, 20 años había una gran nevada o había una gran tormenta, una sequía, pero esto era algo que pasaba cada X años. Pero como vemos aquí, desde el año 2008, no es que pase una vez cada X años, es que pasan varios fenómenos extremos anuales y esta es nuestra nueva realidad. La siguiente vais a ver una imagen que seguro que todos conocéis, que es el pantà de Sau de Cataluña. Y es que hace unos años había una excursión en kayak por el pantà de Sau, donde tú podías ir con el kayak a ver la cubierta del edificio. El año pasado, la imagen que tenemos era nuestra nueva realidad en Cataluña. Las reservas de agua natural llegaron a estar por debajo del 16% y esto nos aplicaron varias restricciones. En febrero llegamos a tener el 32% y antes de empezar este webinar lo hemos mirado y creo que estábamos, no sé si al 60 o al 70, o sea, la sequía ha desaparecido en Cataluña. Y es que la memoria de las personas es muy corta y por eso me gusta siempre que hago algún tipo de conferencia recordar de esto es del año pasado. O sea, no podemos quedarnos tranquilos y pensar que esto no va a volver a pasar.
Y por el otro lado, si tenemos sequías, también tenemos lluvias muy intensas. Este año es muy lluvioso, pero es que ya llevamos un par de años que cuando encendemos la televisión lo que vemos es que una ciudad en Tarragona se ha inundado, o en Zaragoza, o en Canarias, en Madrid. O sea, es nuestra nueva realidad. Y además, para colmo, lo que hemos estado haciendo en los últimos años ha sido hacer un paraíso de hormigón. Lo hemos asfaltado absolutamente todo y eso lo que ha provocado es que el agua, cuando cae del cielo, no se puede infiltrar de manera natural porque no hay zonas verdes. Y esto lo que provoca es que el calor en las ciudades aumente. Esto significa que los contaminantes se quedan en el aire y empeora la calidad de vida, el aire que respiramos. Entonces, tenemos, por un lado, sequías, tenemos lluvias intensas y las islas de calor. ¿La conclusión cuál es? Pues que los métodos que hemos utilizado hasta hoy para plantear una ciudad o plantear un edificio o cómo hacemos un cálculo ya no funcionan. Y tenemos que replantearnos cómo trabajamos entre todos, porque esto es cosa de todos, de la sociedad. Primero, ¿qué deberíamos hacer? Y aquí voy un poco en línea con lo que decía José Anta. Tenemos que devolver el agua en su hábitat natural, hay que restablecer el equilibrio. Si tenemos que hacer un edificio o una urbanización, lo que sea, vamos a captar esta agua y la podemos infiltrar para que vuelva a su hábitat natural. Y esto no empieza desde abajo, desde la calle, esto empieza desde la cubierta. Es una pena que ya que estamos hablando de que está todo asfaltado, que no se vean más cubiertas ajardinadas por las calles, porque esto aquí solucionaríamos un poco las islas de calor y además tendríamos este pulmón para poder captar las aguas de lluvia. O si no, lo podemos hacer abajo. También hay que restaurar el balance, lo que decíamos, el agua que recogemos está contaminada. Depende de la aplicación, depende de cómo recojamos el agua, pues habrá un contaminante u otro, como por ejemplo metales pesados, hidrocarburos, fosfatos, nitratos. Y esta agua que recogemos, primero hay que tratarla. Y luego ya veremos si la tenemos que infiltrar, la tenemos que atenuar o la vamos a reutilizar. Pero es muy importante tener en mente que hay que tratarla. Y cada aplicación puede tener su verde, desde una avenida en una calle hasta una industria que tenga una zona verde para sus trabajadores puedan hacer la comida tipo picnic. Y cuidado con lo de verde, porque hemos estado trabajando en un proyecto en Lisboa con la Agencia Espacial Europea, que es el proyecto de UpGreen, donde lo que hicimos fue mirar a través de los satélites cómo estaba la ciudad con el verde, ¿vale? Para ver los próximos pasos que hacíamos en el futuro. Entonces, Lisboa es muy verde y en su día pensaron, vamos a plantar árboles que no necesiten mucha agua. Han puesto carteles diciendo a la gente, aunque veas esta planta amarilla en verano, no es que esté descuidado, es que la planta tiene que ser así. Pero ¿qué hemos descubierto con los satélites? Que los árboles necesitan agua, porque si plantas árboles que no necesitan agua, no enfrían lo suficiente la ciudad. Entonces, sí o sí, hagamos lo que hagamos, necesitamos agua y tenemos que saber cómo gestionarla. Entonces, aquí como conclusión, pues que tenemos que hacer el concepto de ciudad esponja, sea con soluciones más basadas en la naturaleza, con la renaturalización o con los SUDs más prefabricados. Aquí voy a entrar en lo que es el corazón del SUDs prefabricado, que es el tanque de tormentas. El nombre comercial de ACO es Stormbricks. Y esto no es nada más que como unas piezas tipo Lego que se encajan unas detrás de otras mediante clipaje y tienen capacidad de almacenar el 97% de su volumen bruto, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues recogeríamos el agua, la trataríamos y luego o infiltramos con un geotextil o la podemos atenuar colocando algún tipo de impermeabilización tipo PVC. Y este tipo de soluciones tienen 50 años de garantía. O sea, el tiempo de vida útil de estos sistemas es muy, muy, muy largo. Y ahora os voy a presentar un conjunto de case studies. El primero es en Lisboa, ¿vale? Ya que hemos hecho tantos estudios sobre el verde de Lisboa. Y aquí lo que hacíamos era proteger la ciudad. Cuando nos plantearon este proyecto y calculamos el agua que recogíamos, muchas veces piensas, bueno, como es un jardín y tiene zona verde, el agua que recogemos no será tanto. Pero es que resulta que Lisboa tiene la problemática, primero, sube el nivel del mar, entonces ya algunos colectores ya no funcionan y además se ha quedado pequeño porque la ciudad ha crecido mucho y el colector que se previó
en su día es muy pequeño. Y aquí hicimos un sistema híbrido. Atenuamos el agua y la vamos infiltrando poco a poco en el terreno. Otro caso muy típico que podemos encontrar de SUTS son las naves industriales. Esto es una nave industrial en Valencia y la problemática que tienen las naves industriales es que aquí sí o sí prácticamente todo está asfaltado y la área de cubierta, el área de recogida de la cubierta es muy grande. Entonces, aquí dijimos, vamos a infiltrar en el terreno, pero vamos a pensar desde arriba, porque como he dicho, el SUTS va de arriba a abajo y tenemos que plantearlo así. En este caso no había espacio para colocar una cubierta verde, pero sí colocamos el drenaje sifónico, que tiene una capacidad de capturar toda esta agua, y luego el efecto de esponja lo hicimos en la parte inferior. Otro ejemplo de nave industrial en Cataluña. Aquí colocamos, por ejemplo, un separador hidrodinámico, que el nombre es muy chulo, pero al final es un separador de partículas sólidas en suspensión, porque los contaminantes que habían aquí no eran muy importantes, había algún plástico, pero la dificultad que había era el espacio. Y como hemos dicho, al ser un sistema modular, tú puedes jugar con tu disponibilidad de espacio, y en este caso hicimos un sistema tipo L. Y aquí no se salva nadie de los SUTS, las urbanizaciones también aplican sistemas urbanos de drenaje sostenible. Madrid creo que es la ciudad más activa en cuanto a SUTS, o sea, hay muchísimos SUTS en la zona de Madrid y en este caso era la urbanización de La Moraleja, que ya están instalando SUTS también. Pero es que además, recordemos que salió en el BOE el 31 de agosto de 2023 este Real Decreto, que lo que dice es todos los municipios de más de 10.000 habitantes tendrán que plantear cómo gestionan el agua de lluvia, cómo gestionan la escorrentía, los contaminantes y potencian la colocación de SUTS. O sea, esta idea de SUTS ya no va a ser algo tan raro de ver, sino va a ser nuestro día a día trabajar con ellos, desde ingenierías, constructoras o nosotros como empresa fabricante. Otra urbanización en la zona de Costa de Caparica, aquí ya dimos un paso más, que es, bueno, ya que recojo el agua, la tengo que tratar, ¿por qué no la almaceno? Y la almaceno para reutilizar el agua de lluvia, porque la zona de Lisboa, la zona sur de Portugal, es un poco como la zona de Andalucía, de Cataluña, porque están también en sequía o estaban en sequía. Entonces, ya que hacemos todo este planteamiento, recogemos el agua, la almacenamos, colocamos un sistema terciario y reutilizamos el agua. En caso de que nos sobre, oye, pues la vamos a infiltrar. Pero al final, sí, estamos en sequía, pero como comentábamos antes, ya que ahora está lloviendo, vamos a aprovechar ahora que está lloviendo para recuperar todas estas aguas de lluvia, para el día que falte, aprovecharla. Y aquí también ya damos un paso más, ya no solo recogemos, tratamos, almacenamos el agua para regar, sino también utilizamos sensores inteligentes para regar. ¿Cuántas veces hemos ido por la calle lloviendo y hemos visto los aspersores del parque encendidos? Esto hace una rabia terrible. Entonces, estos sensores lo que hacen es detectar la calidad del suelo, si tiene suficiente humedad, si tiene suficientes nutrientes. También está conectado a la estación meteorológica y con inteligencia artificial va aprendiendo si es necesario regar o no. Entonces, ya no solo reutilizo el agua con un dosificador, sino aprendo a cómo gestionar esta agua de manera inteligente. También aquí, como dato curioso, los árboles no se tienen que regar cada día porque las raíces se vuelven vagas. Se tiene que dar el agua, dejar que el agua se vaya infiltrando para que las raíces vayan a buscar toda esa agua en la parte inferior y así el árbol crezca de manera más sana. O sea, lo de dosificar cada día no es buena idea para ellos. Y ya para acabar, porque también se me come el tiempo, otra urbanización, pero aquí fue un poco distinto porque aquí tenía que ser todo modular. Entonces, todo lo que fuera in situ hormigón no podía ser porque tenían que hacer la construcción en 3 meses. Y como sabéis, el hormigón, entre el fraguado y todo más, se tarda mucho tiempo. Aquí, ¿qué pasaba? Que el colector público quedaba en una cota superior que el colector de la recogida de toda la urbanización y teníamos que colocar un sistema de bombeo. El sistema de bombeo era tan grande que, primero, la bomba era muy cara, los electromecánicos se rompen, entonces se tendrá que cambiar la bomba, y la factura de la luz, cosa importante a tener en cuenta, y también cuando ya estamos hablando de sostenibilidad, tenemos que reducir el consumo de energía.
Entonces, aquí el concepto de SUD fue más bien de vamos a atenuar esta agua para que el agua que te llegue al pozo de bombeo sea muy poquita y tengas que colocar una bomba más poquita, más pequeñita. Entonces, aquí nos ahorramos dinero en la factura, somos más sostenibles y el día que la bomba se rompa, cambiarla no va a ser un reto para el cliente, ¿no? Entonces, ¿qué es un SUS? Un SUS tenemos que pensar que es un conjunto de soluciones de todo el ciclo del agua. Y esto es lo que hacemos en ACO. En ACO recogemos el agua, la tratamos, la almacenamos y la reutilizamos. Y esto estamos en todas las aplicaciones. Aquí hemos podido ver SUS, pero quiero que nos consideréis como un partner que os podemos ayudar en cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con el agua y os podamos asesorar de cuál es la mejor solución para vuestras necesidades. Somos una multinacional, entonces estamos en todos lados del mundo, entonces si tenéis proyectos también internacionales, también contar con nosotros. Pero aquí en la península ibérica, la oficina principal está en Cataluña, en Massanet de la Selva, pero también tenemos oficinas en Madrid y Oporto, y luego también tenemos dos fábricas de fibra de vidrio en Noblejas y en Suria. Y para acabar, este año ACO ha sido escogido como embajador de la UNESCO el ODS número 6, que esto lo que significa es que tenemos que hacer acciones para conseguir el ODS número 6, pero también nos sirve para demostrar y para hacer de trampolín que sin la ingeniería, sin el I+D, sin la investigación, sin la tecnología, no podemos avanzar para luchar contra el cambio climático. Entonces, que sepáis que en la página web tenéis disponibles un programa de configurador de tanques de tormentas para vuestros proyectos, por si queréis saber más o menos cuánto ocupa, un poco de especificaciones a nivel también del geotextil y de la impermeabilización. Y también tenéis a vuestra disposición una landing page hablando de SUDS, que no solo se habla del Stone Bricks en sí, sino de varios tipos de soluciones en este tipo de aplicación. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Clara, pues te agradezco también mucho el que hayas compartido vuestra larga experiencia con nosotros y sobre todo estos casos de éxito que yo creo que también son de bastante interés para todos. Y si os parece, vamos a dar paso, como os decía, a la ronda de preguntas. Recordad que a partir de este momento ya nos podéis dejar las preguntas tanto para José como para Clara en la pestaña de preguntas, por favor, ¿vale? Y desde ahí las vamos leyendo y nos las van contestando ellos. Bueno, José, pues comienzo contigo una pregunta general que yo quería hacerte. Por lo que hemos podido ver, ¿en qué punto de maduración dirías que están los SUD en nuestro país en este momento? ¿En qué lugar nos encontramos o en qué momento? Pues es una buena pregunta y hace cosa de un mes tuvimos la jornada de Red SUDS en Santander. Y una de las cosas que comentamos era precisamente esta, ¿no? ¿En qué momento estamos, ¿no? Sí. Y sí que quizás a nivel técnico, esto ya está muy consolidado. A nivel normativo, pensamos que también quedan algunas cosas a nivel de gobernanza que mejorar. Por ejemplo, en esta jornada alguien presentaba un proyecto que luego a la hora de ejecutarse tuvo que modificarse completamente porque las distintas no administraciones, pero los distintos oficinas del ayuntamiento pedían cosas contradictorias y esta gobernanza todavía nos falta y hay un poco de resistencia al cambio, ¿no? Pero bueno, hay que ser optimistas. Esto ya no estamos en el nivel óptimo, pero estamos avanzando muy bien. Hace 15 años, cuando comenzábamos a hacer modelos de los sistemas de drenaje y dimensionar tanques de tormenta, en la universidad éramos los raros y ahora todas las empresas, las administraciones son conscientes de que hay que hacer esto y los SUDS, pues estamos en esto. En muy poquito tiempo estaremos ya a un nivel muy maduro. Pues estupendo, me alegro entonces mucho, José, que estemos en ese punto. Clara, yo quería comenzar también contigo preguntándote cómo se plantea desde ACO un proyecto de SUD de este tipo, es decir, desde el inicio hasta el final, cuando contacta con vosotros un ayuntamiento o una ciudad, ¿cómo se plantea un proyecto de estas características? Lo primero es saber de dónde viene el agua y cuánta agua recogemos. Si es un jardín, si es una cubierta, si es ambos.
Luego, una vez sabemos de dónde viene el agua, aquí valoramos el tipo de contaminante que pueda aparecer, porque como es una edificación nueva, vamos a ver si hay hidrocarburos o hay más sólidos, metales pesados, y a partir de aquí calculamos también el tanque de tormentas, dependiendo de si es para atenuar, infiltrar, porque claro, si queremos infiltrar, primero tenemos que ver la calidad del terreno, porque Claro. si es limoso, ya no podemos infiltrar, si es más tipo grava, es perfecto. En el caso de que no se pueda infiltrar y se quiera atenuar, hay que ver cuánto tenemos que atenuar, porque depende del municipio, sí que tenemos limitaciones de cuánta agua vas a poner en el colector público. Entonces, dependiendo de lo que te entre con lo que te salga, te va a salir el pulmón que tú necesitas. O si lo que quieres es reutilizar, luego ya es mirar también para qué reutilizar. Al final es saber lo que te entra por lo que te sale. Claro, o sea que estamos hablando de que son proyectos relativamente complejos, es decir, no es llegar y poner los equipos en cualquier sitio, sino llevan una elaboración, un proyecto, un estudio importante, ¿verdad? Sí, necesita cariño porque al final necesitas estar en todo el ciclo, desde la entrada Claro, hasta la salida. claro. Estupendo, Clara, muchas gracias. Voy con José, nos pregunta Raúl Herrera, José, si habéis estudiado el efecto de los microplásticos en la permeabilidad del agua a través de los sedimentos formados. Como sabes, ahora el tema de los microplásticos está bastante en auge, con lo cual, si habéis estudiado este tema. Sí, estamos estudiando la movilización de microplásticos, no con SUTS, sino en el simulador de los microplásticos que se generan en autopistas, también monitorizando en autopistas. Pero, por ejemplo, a nivel de microplásticos y SUTS hay algunos trabajos muy interesantes que han desarrollado nuestros compañeros de la Politécnica de Valencia, del grupo de Nacho Andrés, relacionados con la capacidad de retención de distintos tipos de técnicas SUTS y también de macroplásticos, de los dos tipos de cosas. O sea que es un tema que ya se está estudiando actualmente. Sí, sí. Perfecto. Clara, nos pregunta Fernando Cortet que le gustaría conocer si nos puedes hablar de algunas experiencias en países de América Latina y también si tenéis delegaciones concretamente en Argentina. Sí, tenemos delegación en Colombia, Perú, Argentina también. Y en Colombia, sobre todo, es donde estamos teniendo más experiencias con el Stormbrix también, que al principio, hace unos años, nadie creía en este tipo de sistemas porque creían que no eran necesarios, pero con el efecto del niño o la niña, yo me acuerdo que era ahora 5, 6 años, por desgracia hubo una gran lluvia y lo que hizo fue que una montaña donde justo pasaba un autobús de niños, la montaña se vino abajo y se llevó la vida de todos esos niños. Entonces, ahí, por desgracia, aprendemos a malas y vieron que la gestión del agua era muy importante y a partir de ese entonces en Colombia estamos haciendo proyectos, pero de miles de metros cúbicos de Stormbrix. No estamos hablando de 50, 100, 300, que es lo común en España. Ahí hablamos de 1000 metros cúbicos. Estupendo, o sea que ya tenéis experiencia y, como nos decías, en Argentina tenéis delegación también. Pues contestaba. Exacto, sí. Que se ponga en contacto conmigo, yo ya paso los contactos de los contactos de Argentina. Perfecto, gracias, Clara. José, nos pregunta Alberto Soriano, precisamente, que lo has mencionado antes, si habéis hecho algún estudio de laboratorio, caso real, que permita cuantificar la frecuencia temporal y el tipo de mantenimiento que tiene que tener cada SUT y un coste de mantenimiento aproximado de estas infraestructuras. Es muy buena pregunta y es bastante complejo. No hemos hecho estudios de ese nivel de detalle. Sí que, por ejemplo, hay algunos estudios que se pueden ver por ejemplo, la guía de Gijón hace alguna referencia a otras guías para poder analizar esto, pero en laboratorio el principal problema que tenemos es, nosotros podemos estudiar qué pasa a un pavimento permeable cuando tiene 3 kilos de sedimentos, pero lo que no sabemos es cuánto tiempo tarda en acumularse esos 3 kilos de sedimentos, porque no hay modelos que funcionen bien para estimar esto y porque depende del tipo de zona en la que estés trabajando, si hay más tráfico, si hay menos tráfico. Claro. Entonces es muy complicado.
Perfecto, gracias, José. Clara, a ver si puedes ayudarme con esta pregunta que nos hacía Jorge Ignacio. Dice que han proyectado un SUT en una zona jardinada de la ciudad. Dice que lo habían proyectado, pero que finalmente no se ejecutó porque la empresa de aguas no tenía en contrato la limpieza de jardines y jardinerías del ayuntamiento. Dice, no tenía la licencia por esto. ¿Cómo se suele hacer o cómo lo hacéis? No sé si tú tienes alguna experiencia. Esto es curioso. Bueno, lo primero, cuando se hace un proyecto, lo que se dice es sí o sí, como mínimo, delante del tanque de tormentas tienes que poner un decantador. Sí. Porque al final los tanques de tormenta, el acceso a ellos es complicado. O tú puedes poner algún tipo de arqueta para que una persona baje, pero el espacio que hay entre las columnas o los pies, dependiendo del modelo que utilices, el espacio es muy reducido. Entonces, lo que tenemos que evitar es que estos contaminantes más grandes entren al tanque de tormentas. Entonces, los mantenimientos de los que tenemos instalados se hacen una vez al año. Y el mantenimiento que se hace es abrir la tapa de arqueta, colocar una rata para inspeccionar visualmente y, como mucho, un manguerazo a presión. Pero, en general, el mantenimiento es prácticamente nulo el coste porque se ha hecho un pretratamiento antes. Obviamente, si no se hace pretratamiento, lo que puede haber ahí puede ser un vertedero. Es lo que tenemos que evitar. Entiendo que no necesita personal técnico, ¿no?, para hacer ese tipo de mantenimiento. Cualquier operario del propio ayuntamiento o de la propia empresa de aguas lo puede realizar, ¿verdad? Correcto, porque como no hay ningún elemento electromecánico, no hay nada sensible a que se rompa, no es necesario. Perfecto, pues yo creo que queda aclarado. José Alberto Matellán nos pregunta si tenéis conocimiento sobre una posible contaminación del suelo debido a su uso para la infiltración de aguas de escorrentía en entornos urbanos. Dice, ¿está estudiada su variación en función de la profundidad? ¿A qué profundidad deja de detectarse? Esto también va a depender un poco del origen, ¿no? Antes comentaba Clara que en función del uso tienes un distinto nivel de contaminación. Lo que hay que hacer, y esto viene recogido en muchas guías, es que si tu nivel de contaminación que prevés, porque tienes mucha densidad de tráfico, es muy elevado, no vas a poder infiltrar. Esto, por ejemplo, en Alemania, dependiendo de una serie de parámetros como la IMD, se decide si puedes infiltrar el agua o si tienes que tener algún tipo de tratamiento con alguna técnica patentada o alguna técnica que está optimizada para eliminar esos contaminantes antes de infiltrar. Pero es una pregunta muy general y la respuesta es mirar antes de infiltrar para asegurarte de no producir ese problema. Estupendo, gracias, José. Margarita nos pregunta, Clara, si tenéis instalaciones en climas más fríos o lluviosos con sistemas de atenuación. ¿Cuánto tiempo tardarían en ejecutarse la instalación una vez identificado el sitio y los parámetros? Como somos una multinacional, se han instalado Stormbrix desde aquí España hasta Noruega. O sea, hemos instalado en todos los sitios, porque al final, al ir normalmente enterrado a ciertas profundidades, el tema de la congelación no nos preocupa tanto, ¿no? No te preocupes, claro. Me has preguntado el tiempo, ¿no?, que se tarda en instalar esto. Aproximadamente. Mira, aproximadamente, para que tengas una referencia, el aeropuerto de Lisboa que hicimos eran 1.400 metros cúbicos, en hormigón in situ se tardaban 6 meses y en Stormbrix se tardaban 2 semanas, con varios operarios, ahora no recuerdo el número. Pero en general, a priori, siempre cuento 3 operarios, en una mañana hacemos unos 60 metros cúbicos, aproximadamente. Aproximadamente. Si ya trabajamos en general con instaladores de confianza que ya saben utilizar y montar estos sistemas, quizás si es la primera vez del instalador, puede que tarde un poquito más al ser la primera vez, pero es muy sencillo. Perfecto. Pues entonces con ese cálculo es fácil sacar el ratio. Gracias, Clara. José nos pregunta, Miguel Ángel Gago, sobre la herramienta Iber SWMM. ¿Cuál es su historia de ciudades en las que se ha utilizado de manera masiva con, por ejemplo, 100 o 200 kilómetros de red? Pues es una pregunta que no podría responderle con total seguridad porque, como decía, esto lo han desarrollado mis compañeros del grupo. Lo que sí puedo decirles es que
tengo constancia de que se ha utilizado en redes de 1.000, 2.000, 3.000 pozos de registro, no sé, kilómetros equivalentes, digamos, que son redes ya interesantes. Y con este desarrollo de QGIS e Iberswing, sí que será posible utilizarlo en sistemas más grandes. De hecho, yo creo que en Cataluña esta empresa VGO que lo está desarrollando trabaja no sé si en alguna diputación o en algún ámbito en el que ya lo están aplicando de manera real, pero en cualquier caso, si quiere comunicarse con nosotros, podemos darle más información. Perfecto, pues gracias, José. Voy con Clara, nos pregunta Ignacio Frías, habéis indicado que se ha de tratar el agua e infiltrar después del depósito. En los casos marcados de infiltración, ¿se ha pedido permiso a Confederación? Si no se tienen previstos contaminantes de metales o peligrosos, ¿qué sistema y trámites se entienden necesarios para infiltrar? Clara. Esta pregunta me gusta, porque yo me acuerdo hace 2 años en Esmagua, hice la ruta del bacalao en Esmagua con las confederaciones a preguntar sobre el tema de, oye, estamos teniendo mucha experiencia en infiltrar al terreno, pero nunca nos habéis dicho nada al respecto. Entonces, ¿no os preocupa que estemos contaminando el suelo? Porque hace 2 años estoy hablando, no veo ningún sitio que me diga los parámetros para infiltrar sean esto, no puedes, o sea, no lo veo. Y en su día me dijeron, no nos preocupa, porque esto tampoco creemos que vaya a ser el futuro. Pues a día de hoy seguimos infiltrando. Cada día tenemos más proyectos de Stormix, más oportunidades, y la verdad que las confederaciones nunca nos han hecho esa pregunta. La persona que sí que nos ha hecho esta pregunta es, por ejemplo, el Canal Isabel II. Ellos sí que se han preocupado para ver qué pasaba con estas aguas. Y la respuesta nuevamente es, vamos a mirar qué hay, pero si realmente nos preocupan los microplásticos y los metales pesados, siempre podemos poner delante un decantador para las piezas más grandes y luego detrás del Stormix podemos colocar un filtro técnico para impedir que los metales pesados lleguen al terreno o donde sea que tengan que ir. Sigo contigo, Clara, porque nos preguntaba Ignacio Frías que según el Reglamento de Dominio Público Hidráulico es necesario tramitar permiso de infiltrar cualquier tipo de agua. Nos pregunta, ¿para vertidos de pluviales de residencial es necesario pedir permiso también a Confederación? ¿Es viable hacerlo? Claro, el tema de los permisos se nos escapa un poco de nosotros de las manos, porque esto ya es responsabilidad más bien de la ingeniería que esté haciendo el proyecto en sí. Pues entonces, hasta ahí llegamos. Sí, lo siento. No te preocupes, Clara. José, voy contigo. David Pereira nos dice que si podrías explicar un poquito más del workshop de datos que mencionabas, ¿dónde y cuándo será? Sí, el workshop... Lo que podemos hacer es dejar el enlace, si lo tienes a mano, en el chat. Voy a buscarlo, Vale. Pero sí, el workshop este de datos es como la continuación de un workshop inicial que se hizo, si no recuerdo mal, en enero o febrero. Este workshop inicial está disponible en el canal de YouTube del proyecto, pero este que se va a hacer ahora es el 15 de mayo, es online, todavía os podéis inscribir, es el 15 de mayo a las 12 y ahora lo voy a poner por aquí. Pues, entonces está pensado para un poco debatir o pensar qué estructura de datos necesitamos para poder compartir los datos que tenemos. Es decir, si los operadores están registrando datos, ¿cómo pueden compartirlos o cómo se pueden utilizar, por ejemplo, luego para desarrollar un modelo de inundaciones o cómo lo podemos utilizar para mejorar el control de los vertidos desde los tanques de tormenta? ¿Qué necesidades? ¿Qué diccionario? Porque, por ejemplo, yo he intentado buscar en España si hay alguna definición de qué es el nivel, cómo se determina el nivel o una concentración y no hay un diccionario de términos o una semántica de campo. Claro. Clara, nos pregunta Olga María Souto que si tenéis experiencia de colocar SUT en zonas portuarias y zonas de
portuarias en concreto de graneles sólidos, que son zonas, por lo que veo, donde hay granos, minerales, carbón, etcétera. Sí, zonas portuarias y zonas costeras tendríamos que vigilar, ¿vale? El nivel freático, por ejemplo, pero al final lo que estás haciendo es instalar lo que hemos dicho, unas piezas de Lego que tienen una resistencia mecánica, pero si estas piezas reciben la presión del agua por la parte inferior y por la parte superior también reciben peso, al final tendríamos que mirar la resistencia de la flotabilidad de estos sistemas. Claro. Entonces, las zonas portuarias son zonas delicadas para ver si realmente podemos instalar este tipo de sistemas o tendríamos que ir a otro tipo de soluciones. En cuanto a lo de los graneles sólidos, eso en concreto yo creo que no, pero sí que hemos tenido experiencias parecidas, por ejemplo, con los pallets, las bolitas estas tan pequeñas de plástico, que yo creo que podría ser bastante parecido, y esto creo que es la pesadilla de la mayoría de nosotros, pero hay algún tipo especial de decantador que no te voy a decir que trata al 100%, porque no es verdad, pero sí que retenemos la mayoría de microplásticos. Perfecto, pues voy con una pregunta que quería hacerle a José desde el principio. Si una empresa constructora o una empresa fabricante de soluciones tipo, como podría ser ACO, quiere trabajar con vosotros o quiere colaborar con vosotros, José, para seguir desarrollando su sistema, o una, como te decía, o una constructora, tener más conocimiento, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros y cómo son esas colaboraciones para que podáis transferir de alguna manera ese conocimiento? Existen varias vías, es decir, nosotros como cualquier otra universidad podemos hacer un contrato de investigación. Esto es directamente, se pueden poner en contacto con nosotros con un correo electrónico como el mío o un correo electrónico al centro de investigación, al CITE, que ellos se dedican a, ya no solo para el ámbito de los SUTS, sino todo lo que puede tener que ver con la ingeniería civil. Ellos pues van distribuyendo a los distintos investigadores. Esa es una vía de trabajo. Se habla, se negocia, se ve qué es un poco qué es lo que quieren o qué se puede hacer. Y luego también se pueden plantear otras opciones de colaboración con proyectos cofinanciados por el Ministerio o por otras entidades. Por ejemplo, nosotros hace unos años colaboramos con la empresa que desarrolla, una empresa fabricante de tuberías que está aquí en Coruña, Benepipe, para poder optimizar un diseño de una tubería ovoide con plástico. Y entonces, bueno, pedimos un proyecto de investigación, se concedió y cada parte cada socio hizo su parte, ¿no? O sea, hay maneras de colaborar o incluso a través de un doctorado industrial, buscar un socio que quiera tener alguien haciendo el doctorado una parte en la empresa, otra parte con nosotros. Hay muchas vías de trabajo, lo mejor es que se pongan en contacto. O sea, que entiendo que es algo habitual Muy también habitual. en el día a día vuestro. Perfecto, José. Bueno, pues ya estoy terminando, voy con las últimas preguntas. Clara, nos preguntaba Marcos Nieto, no sé si podemos contestarle o no, de todas las instalaciones que hay realizadas en España, ¿cuántas infiltran al terreno? Y de esas que infiltran al terreno, ¿tendrían autorización de vertido o tienen autorización? ¿Qué le podemos decir? Por desgracia, la mayoría tienen la intencionalidad de ser de infiltración, pero cuando miramos las características del terreno, la gran mayoría nos encontramos que no, porque al final infiltrar es muy sencillo, porque solo necesitas el geotextil, pero o el terreno es muy limoso o por lo opuesto es roca y no se puede ni excavar, ¿no? Entonces, lo que te digo del vertido, ya me disculparás, pero aquí yo no te puedo responder porque la gestión de los permisos de vertido, claro, aquí ya se me escapa. O sea, nosotros no ayudamos a hacer el proyecto, a hacer los cálculos, a encontrar la mejor solución, pero la parte de los vertidos aquí ya no entramos. Si hace falta, ya lo haríamos, pero no, al menos no está en mi tejado. Bueno, pues gracias, Clara. Ya voy cerrando con la última pregunta para José. José, ¿en qué proyectos estáis trabajando actualmente desde el grupo de trabajo? ¿Qué es lo último que estáis haciendo? Y con esto ya cerramos. Lo último que estamos haciendo, bueno,
lo ultimísimo es, hemos comenzado a trabajar en el análisis de las curvas de gasto para drenajes del Besós, como os comentaba, pero aún tenemos algunos proyectos en marcha. Pero en el último que hemos empezado es en este en particular. Este en particular que hemos visto hoy. Pues estupendo, pues aquí lo dejamos. Ya prácticamente estoy viendo que hemos respondido a todas las preguntas que nos han ido dejando. Yo para despedirme os quiero dar las gracias de nuevo a todos vosotros, a todos los que habéis participado hoy en este evento. Hemos estado otra vez casi rozando las 900 personas. Quiero darle las gracias a José por su excelente masterclass, por su colaboración de forma totalmente desinteresada y sobre todo por compartir con nosotros los detalles de todos estos proyectos y de todas estas experiencias que tienen en cuanto a los SUD, que ya he visto que son muchas. Quiero darle las gracias también a nuestro patrocinador de hoy, a la empresa ACCO, que gracias a Clara y a las soluciones que ofrecen han venido de forma positiva una vez más a reforzar la masterclass de hoy. Os recuerdo que nos vemos de nuevo el jueves 22, en 15 días. 22 de mayo a las 4:30 de la tarde de España, en la Masterclass 8, donde vamos a hablar ya de alternativas a los tratamientos biológicos convencionales de las EDAR. Es decir, hemos estado tratando todo lo que era el tema de vertidos anteriormente y demás, y ahora ya damos el paso a entrar en la depuradora. A partir de ahora las temáticas tendrán que ver más con el interior de la propia estación depuradora de aguas residuales. Esta temática de alternativas a los tratamientos biológicos convencionales de la EDAR lo veremos con Oriol Carbo, que es técnico de I+D+I de la empresa GS INIMA, y contaremos con el patrocinio de la empresa Small Ops, que nos presentará las soluciones que ofrecen al sector del tratamiento del agua. Así que no te la pierdas y regístrate ya en el enlace que os acaba de dejar mi compañera Tina en el chat. Espero que haya sido de vuestro interés, como os decía, la masterclass de hoy, y nos vemos en 15 días. Mientras tanto, nos tienes a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que tengáis una buena tarde y de nuevo muchas gracias, José, muchas gracias, Clara, y espero que nos veamos en un futuro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Gracias a todos.